Hoy damos inicio a la segunda disertación sobre Platón. Tal y como anuncié en videos anteriores, vamos a estar en este ciclo de producciones sobre el gran filósofo Platón. Y, por supuesto, en la primera disertación arrancamos prácticamente haciendo una mínima referencia a Sócrates, al juicio y a los diálogos de Platón, que constituyen una de las obras magnas de toda la historia del pensamiento. Entonces, de esta manera les doy la bienvenida a Senda Filosófica y les recuerdo, como siempre, que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Platón no fue un filósofo alejado de la realidad, de la vida social, de la convivencia humana, sino más bien todo lo contrario. La filosofía nace con un propósito político desde sus inicios, y Platón fue un filósofo con conciencia y exigencia política. No buscaba una mera reflexión sobre el mundo, sino que esa reflexión sobre el mundo permitiera mejorar la convivencia y la organización de los seres humanos. A esa mejor organización, Platón la llamaba justicia y se traducía en la organización de la polis, de la república, de la situación de la comunidad humana. A este respecto, hacía yo mención en una disertación anterior sobre el hecho de que el hombre necesita la aplicación de conceptos como justicia, libertad, ética, moralidad, por ser, como se dijo en un momento determinado, un animal político. Si cada uno de nosotros como seres humanos viviese aislado por completo de todos los demás, de sus congéneres, no necesitaría nada de esto para vivir, porque se apoyaría estrictamente en la libertad individual, no en la libertad política, es decir, en la libertad que atañe a todos como sociedad y que nos obliga, en el mejor sentido de la expresión, a estar debidamente organizados. ¿Por qué? Porque puedo ser libre totalmente con respecto a mí mismo, pero no puedo ser totalmente libre con respecto a los demás, con respecto a mis acciones transitivas, a aquellas acciones que tienen un efecto en quienes me rodean. Platón pensaba esto de una forma magistral y por eso esa visión suya de mejorar la convivencia y la organización de los seres humanos a través de la justicia. Recordemos que para Platón todos los distintos caminos que podían recorrerse a través de la filosofía se orientaban o coincidían hacia uno solo: la búsqueda del bien como expresión máxima y la posibilidad de que el ser humano llegue a desarrollarse como un ser justo. Y esto resume un poquito la primera lectura que he hecho para dar inicio a la disertación sobre Platón. Es decir, cada cual en su sitio, que cada cual tenga lo que le corresponde y que cada cual desempeñe el papel que mejor le puede ir dentro de la colectividad. Platón reflexiona sobre estos temas en La República, uno de sus diálogos más famosos. Allí describe sus ideas acerca de una ciudad bien organizada. Para él, cada ser humano tiene su propio papel que cumplir. Lo importante, dice Platón, es que los que manden sean aquellos que están más cerca de la contemplación de las ideas y que los que defiendan esa comunidad sean aquellos que tienen un ánimo y un coraje más decidido. Quizá una relación que podemos encontrar con respecto a esto y que de hecho este tema es
el que tiene que ver con el ritmo en la polis, lo podríamos encontrar en la apología de Sócrates, cuando de alguna forma Sócrates manifestaba ese problema que aún hoy en día sigue siendo tan recurrente y que probablemente nunca va a desaparecer de nosotros como seres humanos. El hecho de que por saber una cosa creamos saber varias o creamos saberlas todas, o también el hecho de que nos sintamos a veces competentes para ocupar cargos o desempeñar oficios para los que realmente no estamos preparados. Y por eso es que Platón dice que cada cual tenga lo que le corresponde, que cada cual ocupe su sitio y que cada cual desempeñe el papel que mejor le puede ir. Y me atrevo yo acá a traspolar esto a la idea de Aristóteles sobre la particularidad de la situación, no en términos de política, sino en términos de moralidad. Y sí, también en términos de tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque no todos podemos ocupar los mismos cargos, no todos podemos desempeñar los mismos oficios. Y yo creo que esto es una cuestión de sentido común. Y esto era lo que proyectaba Platón. Cada persona tiene un papel que desempeñar. Y la persona, la capacidad, sus aptitudes las va a expresar a través de la forma como se desenvuelve, a través de la práctica misma. Entonces, el papel que cada quien va a ocupar dentro de la polis, que vaya acorde con su capacidad. Esto es, aunque ya suene un poquito redundante, pero esto es lo que Platón plantea y de hecho, quizá el propósito más grande que Platón persigue dentro de la República es ese. Una polis, una ciudad, una sociedad debidamente organizada, donde las personas ocupen cargos y asuman responsabilidades según sus capacidades. Mientras tanto, el resto de los ciudadanos pueden dedicarse al comercio, a la producción y a seguir las pautas y las directrices más o menos geniales de ese Areópago. Por supuesto, el régimen pensado por Platón es rígido. En un momento dado dice incluso que hay que desterrar a los poetas porque mienten mucho y solo hablan de pasiones y situaciones subjetivas. Por ellos, los seres humanos olvidan que la dimensión más importante de sus vidas es la colectiva, la que comparten con los demás, no la subjetiva. Creo recordar algo muy interesante en la lectura de la República, y es una queja, si mal no recuerdo, de Sócrates sobre el papel de los poetas. Y creo yo que quizá de los artistas en general, porque recordemos que para Platón el mundo real era el mundo de las ideas y a las ideas se llega es a través de la razón, no de la sensibilidad. Y la persona que quiere actuar racionalmente debe alejarse de las subjetividades, de los intereses propios, de los prejuicios. No debe pensar solamente en sí mismo, debe pensar también en los demás, en el colectivo al que pertenece y al que se debe. Entonces, para Platón, los poetas no eran reflejos de este deber, de este compromiso. Para Platón, los poetas tenían una vida o una visión de la realidad demasiado subjetiva, que iba en contraposición a lo que realmente la polis necesita para efectos de su preservación, de su organización. Entonces, fíjense que aquí también Platón nos habla de un grupo de gente que obedece y de un grupo de gente que manda. Y los que mandan para Platón, lo acabo de decir hace unos minutos, son los que están más cerca del mundo de las ideas, los que pueden razonar mejor
diría yo, sin temor a equivocarme, los más sabios son los que deben mandar y no todo el mundo está apto para este menester. Entonces esto es fundamentalmente lo que Platón me plantea a través de su mensaje. Entramos ahora en un segundo tema. El anterior tenía que ver con el ritmo de la polis. Ahora, fíjense ustedes en esto. ¿Qué es igual y qué es diferente? Una de las preocupaciones centrales de la filosofía ha sido buscar qué tienen en común las cosas tras su aparente diversidad. Se trata de un tema anterior incluso al propio Platón, que se remonta a los llamados presocráticos, ese pequeño grupo de filósofos que no se sabía realmente si lo eran o si se trataba de poetas, pensadores o nigromantes y que desaparecen antes de que se conozca la filosofía propiamente como tal. Bueno, ahí cuando se inicia la filosofía con Tales de Mileto, surge esa pregunta fundamental por el arjé, el principio de la naturaleza, el origen, la composición de los elementos, el elemento común a todos los componentes de la realidad. Esa investigación de tipo naturalista, de tipo cosmológico, donde prevalece es el estudio por lo natural, el estudio por la realidad, por los astros, por la cosmología, por el cosmos, perdón. Pero que de alguna forma, como ya lo dijimos hace tiempo, no conduce, a pesar de las distintas propuestas, a una respuesta satisfactoria, lo que genera posteriormente ya con los sofistas y que desemboca en la filosofía clásica en un punto de inflexión que reorienta totalmente el objetivo de la filosofía. Entonces, en la época de Platón, persistía esa preocupación. ¿Qué hay de común tras la aparente diversidad de las cosas? Entonces, es una pregunta que seguía ahí vigente y que de alguna manera pues servía como punto de partida para toda una serie de interrogantes destinadas a la pretensión de una respuesta. Nosotros vemos que hay una infinita diversidad de cosas distintas, algunas de las cuales las agrupamos en especies dentro de clases o colectivos. Hablamos de árboles, de hombres, de peces y de estrellas. Eso quiere decir que esas cosas tienen algo en común. Son elementos de un mismo género y un mismo rango. Estos géneros y rangos son los que Platón llama ideas y que para él son los arquetipos a partir de los cuales se diseña toda la diversidad de un grupo. Todos los hombres, todos los peces, todos los árboles, todas las plantas. Ahí lo tenemos. Platón resuelve el problema desde su mundo de las ideas. El elemento común a todo son las ideas, el elemento sobre el que subyace toda la diversidad de la realidad. Puede haber muchos triángulos, pero hay una idea de triángulo que es perfecta, inmutable, eterna, imperecedera, de la que derivan todos los triángulos existentes. Puede haber muchos hombres, muchos árboles, muchos peces, muchas piedras, pero estas categorías, estos elementos, son copias de las ideas originales de árbol, pez o piedra que habitan en el mundo de las ideas. Entonces, para Platón, la idea es el elemento sobre el que subyace toda la diversidad que compone nuestra realidad tangible, sensible. Es en el mundo de las ideas donde subyacen los elementos comunes a todos los componentes de la realidad. Entonces, esto por supuesto es algo magistral. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta postura de Platón trata como de conciliar a Parménides y a Heráclito
Parménides con su inmutabilidad y Heráclito con su constante cambio, y dice, el cambio es lo que permanece, y que esta para mí es una de las frases más impresionantes de toda la historia de la filosofía, porque pareciera ser una total contradicción, y resulta que es una plena realidad. El cambio es lo que permanece. ¿Qué es constante? Que las cosas cambian. Platón nos resuelve esto. Platón nos dice, mire, ya no hay más discordia. Podemos juntar a Parménides y a Heráclito en el mundo de las ideas. Allá tenemos lo inmutable, aquí está lo que cambia, pero basado en el mundo originario de las ideas que son perfectas, que son eternas. Se trata de algo aparente que no se ve. De ahí que tengamos noción de la diversidad de las cosas diferentes, nunca de la idea, del concepto. Por eso Platón supuso que esas ideas, esas categorías arquetípicas a partir de las cuales se organiza la realidad, pertenecían a otro orden, que es el que da sentido al nuestro, pero que está más allá del orden o mundo de lo que percibimos por los sentidos. Eso es lo que subyace en la fábula metafórica tan significativa del mito de la caverna. Lo que sale a buscar ese huido de entre los hombres es las ideas para mirarlas frente a frente. El resto de sus congéneres en el fondo de la caverna están sometidos a ver puras sombras o incluso sombras de sombras. Solo pueden romper esa cadena mediante el pensamiento. La forma que tiene un ser humano de liberarse es entregarse al pensamiento y salir a mirar las ideas. Me vuelvo a encontrar acá con la idea que les dije o con lo que expresé inicialmente. Solo a través de la razón se puede llegar al mundo de las ideas, no a través de la sensibilidad. Solo a través de la razón podemos adquirir un verdadero conocimiento. El saber que nos da la sensibilidad es insuficiente. No basta. ¿Por qué? Porque nuestra sensibilidad nos pone en contacto con la apariencia del mundo, no con lo que son las cosas en sí mismas, no con lo que cada cosa sustancialmente contiene y que le caracteriza dentro de su ser primordial. Entonces, solo a través de la razón. Y fíjense ustedes esa explicación tan magistral que hay ahí en el texto, donde se nos dice que el hombre que escapa de la caverna va a encontrarse con las ideas y finalmente termina pudiéndole ver el rostro cara a cara, voy a redundar, al sol como expresión de la idea máxima del bien. Las personas que de alguna forma se atienen estrictamente a los sentidos, a las opiniones, a lo tradicional, a las culturas impuestas, esas son las personas que permanecen en la caverna. Y hay un riesgo en ello. ¿Por qué? Porque no se desarrolla un pensamiento propio, un criterio. No hay una capacidad de duda, una capacidad de asombro. Se vive de la obviedad y de la normalidad. Los dos peores enemigos que puede tener la capacidad de razonamiento. Si todo es obvio, si todo es normal, vamos a terminar prácticamente siendo indiferentes ante el mundo. Nada nos va a importar. Nunca nos vamos a fijar un propósito más elevado que lo que la cotidianidad determina. Nos vamos a convertir prácticamente en autómatas. Nos dejamos llevar por los hilos de las tradiciones, de las costumbres, y no nos atrevemos a rebelarnos. Algo que hoy en día diría yo que le brinda un gran provecho a los poderes dominantes del mundo, nuestra poca capacidad crítica, nuestra poca capacidad de rebeldía mental desde la razón, hace que seamos cada vez
más permeables, más dóciles, más manejables. Y por eso cada vez nos comportamos más como una masa que camina de manera conjunta en la dirección que nos dictan. Y eso era lo que no quería Platón. Platón no quería eso. Platón nos llamaba la atención, nos decía, tenemos una razón, somos poseedores de razón y a través de la razón podemos llegar al fondo de las cosas. No nos dejemos llevar solamente por la apariencia. Esa experiencia de liberación es lo que Platón muestra en su Apología. Cuando Sócrates, a punto de ser condenado a muerte, dice, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Se refiere a una vida sin romper la rutina con las sombras y sin salir a buscar las ideas. Ese es el criterio filosófico a partir del cual nace el pensamiento occidental. Platón estaba convencido de que la mejor preparación para la vida pública la daba el espíritu lúcido y desinteresado de la filosofía. Con ese propósito, había fundado en Atenas hacia el año 388 a.C. lo que se podría considerar la primera universidad de Europa, por estar ubicada cerca del santuario consagrado al héroe Academo, había recibido el nombre de academia. Entonces, fíjense ustedes que es como si lo hubiese explicado primero, ¿no? Antes de ir al texto. Ya dije lo que tenía que decir en ese sentido. Liberarse, examinarse, cuestionarse, dudar, asombrarse. Cualidades súper importantes, ¿para qué? Para una persona que, por ejemplo, según el criterio de Platón, desea ser gobernante. No puede ser gobernante un hombre que se deje llevar por lo que le dicen los demás. Más allá de que cada gobernante tenga sus consejeros, sus asesores, sus tutores, sus orientadores, pero ¿no es justamente él quien gobierna? Y no se trata el hecho de ser gobernante de una mera formalidad. O sea, no, yo soy el que manda. No, porque justamente tiene que tener una capacidad de raciocinio para entender también y aceptar cuando está equivocado y dejarse orientar y dejarse llevar. Entonces, esa razón, esa capacidad de raciocinio, ese desarrollo de pensamiento crítico, beneficia en cualquier dirección que se le oriente, y es muy importante entender esto también. Entonces, claro, Sócrates en la Apología, de una manera muy fehaciente, nos dice que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Hombre, conócete a ti mismo. Y una de las expresiones más frecuentes que encontramos en la filosofía, incluso hoy en día, ¿qué es lo más difícil para el hombre? El conocimiento de su propio yo. Esa es la lucha más fuerte, lo decía Sócrates, que libra cualquier individuo, la lucha contra sí mismo. Bueno, para eso existe la razón y para eso debe existir un propósito de búsqueda de excelencia, como si dijera, voy a tratar cada día de encontrar la mejor versión de mí mismo. A la academia concurrieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía, ciencias físicas y naturales. Nada de la filosofía anterior a Platón precedió su concepción. Los filósofos anteriores solo habían tratado de explicar la naturaleza física, pero ahora, a partir del pensamiento platónico, la ética, la política y la estética encontraban también su lugar en la reflexión filosófica, al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. A ver, me estoy encontrando acá con algo que yo expliqué empezando la disertación. No es que se hubiese perdido el interés en el cosmos, en la naturaleza, de ninguna manera.
La realidad misma seguía siendo objeto de estudio en la época clásica de la filosofía, solo que a esta investigación se agregaron los aspectos éticos, políticos y estéticos. Y por supuesto, esto que acabo de mencionar tiene una relación muy estrecha con el aspecto moral. Recordemos que la noción de moralidad, el concepto de lo moral es un concepto humano, no puede ser de otra manera. Eso es nuestro, no es de nadie más. Entonces, se entiende la preocupación en este sentido. ¿Por qué? Porque si para Grecia era tan importante la polis, no tanto el individuo, había que encontrar maneras de direccionar una vida que fuese más provechosa, que fuese más equilibrada, que fuese de más compromiso para todo el mundo y donde de alguna forma cada quien desempeñara su rol, su papel de la mejor manera posible, según sus aptitudes. Todo esto que yo estoy expresando de manera tan sencilla, tan simplificada, lo trató Platón a lo largo de todos sus diálogos de una manera profunda, de una manera compleja. Y no en todo momento dio respuesta a los planteamientos porque esa no es la intención fundamental de la filosofía. La filosofía más que responder, más que darnos certezas, lo que busca es ayudarnos a que pensemos mejor para elaborar mejores preguntas que orienten asimismo de mejor manera nuestra diversidad de búsquedas ante la vida, ante la realidad, ante nosotros mismos como seres humanos. Una capacidad de cuestionamiento, una capacidad de razonamiento que hoy en día hace más falta que nunca. Y que hoy en día yo he expresado en varias oportunidades la urgencia que siento que existe de que la filosofía se enseñe más que nunca en las escuelas, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, a nivel de la universidad, para contrarrestar un poco esa visión tan materialista, tan instrumental, de tan estricto aprovechamiento de la realidad, incluso de nosotros mismos como seres humanos. ¿En qué se evidencia eso, por ejemplo, el aspecto de nosotros como personas? En que hoy en día hay más esclavitud que en las mismas épocas de colonización, cuando la esclavitud era vista como algo normal. Hoy en día hay esclavitud de niños, esclavitud de mujeres, esclavitud sexual, esclavitud laboral. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué sigue ocurriendo y con mayor fuerza? ¿No es esto en sí mismo una expresión de un muy preocupante deterioro de nuestra condición como seres humanos? Y si le sumamos a eso el deterioro progresivo de nuestro medio ambiente y la preocupante desaparición a pasos agigantados de ya prácticamente el 70% de las especies animales y vegetales que hay en la Tierra, ¿a qué conclusión podemos llegar? Platón tenía razón. Y hoy en día más que nunca la tiene. Nos estamos dejando llevar por las tendencias, por el consumismo, por una noción muy equivocada de lo que es la buena vida. Y lamentablemente como sociedad mundial somos más de 8.000 millones de seres humanos, de los cuales un amplísimo sector peligrosamente está viviendo cada vez más para la autocomplacencia antes que para atender lo esencial. Y nosotros debemos detenernos a pensar, porque cada uno de nosotros como individualidad tiene algo que aportar para contrarrestar ese efecto tan destructivo, esa bola de nieve que nosotros hemos creado como humanidad y de la que ahora prácticamente no nos sentimos capaces de salir. Razón misma por la que le damos la espalda y razón misma por la que creemos equivocadamente que ya vendrá alguien a resolver por nosotros. Y recordemos que nosotros como individualidad, la sociedad como conjunto, el mundo, el universo,
son de carácter finito, todo tiene un límite, una capacidad de aguante. Bien, dejo hasta acá hoy mi segunda disertación sobre Platón, invitándolos a que se suscriban al canal, agradeciendo también el apoyo prestado hasta ahora, ofrecido. Recuerden darle like a los videos, comentar, hacer sugerencias y aprovecho también para anunciarles que voy a estar publicando videos cada 5 días. A partir de ahora, buscando darle mayor fuerza al canal, más recurrencia, buscando acelerar su crecimiento también en términos de suscripciones y vistas. Así que ya saben, Senda Filosófica a partir de ahora va a estar cada 5 días colocando un nuevo video. Así que los dejo con esto y como les digo siempre, chao, chao, hasta la próxima.